confiable. Pero espérate, déjame hacerte una pregunta. Tú me estás diciendo aquí que Chris Paul es mejor que Allen Iverson. En mi opinión, sí. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo episodio de Contraataque. Yo soy Harold Rodríguez desde la República Dominicana. Yo soy Reynolds desde Nueva York. Yo soy Reiner desde Ciudad de México. Y en este episodio continuaremos con la lista de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA. En este episodio también elegiremos las personas que están de la lista desde el 40 hasta el 31 y les recomiendo que vayan a nuestro Instagram y Facebook, que es Contraataque Pod. Contra, rayita baja, ataque, Pod. También nos pueden seguir en Patreon para que nos ayuden un poco ahí. Y por cada episodio nos demuestren un cariño especial con $1 si pueden. Entonces, quisiera que nos ayudaran a mantener este podcast vivo con su ayuda. Esta lista, como hablamos en el episodio anterior, esta lista hace referencia a los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA y hablamos de que los jugadores, dependiendo de la época que jugaban, tienen que tratarse de manera diferente, ya que no podemos comparar a un jugador como George Mikan, por ejemplo, igual como si fuera Allen Iverson. Esos son unos parámetros que el estilo de juego, también la forma como jugaban, cómo impactaron la liga, son factores que tienen que medirse por épocas. Entonces, para iniciar con esta lista, vamos a comenzar desde el mayor, esta vez, hasta el menor. Así que, Reynolds, yo quiero que tú inicies con tu jugador número 40 en la lista. Muy bien, muchas gracias por el privilegio. Recordar que estamos aquí en el Countdown, como dijo Harold, y para mí el número 40, donde nos quedamos la vez anterior, es Patrick Ewing. Yo sé que se mencionó anteriormente, así que no voy a abundar mucho. Y ya se conocen los logros de Patrick Ewing, a pesar de que nunca ganó un campeonato en la NBA y participó en la final épica de 1994 contra los Houston Rockets y jugó muy bien. Esa la perdieron por John Starks, pero sin lugar a dudas fue uno de los más grandes jugadores de los 90, aunque llegó a la liga en los 80, pero su capacidad ofensiva, su tiro de media, 3 veces a todo el equipo defensivo, 11 veces al juego de estrellas, para mí fue un tremendo jugador y por eso es parte del Salón de la Fama. Ese es mi número 40. Yo continúo con el número 40 mío y ya, Reynolds, tú lo habías elegido en el episodio anterior. Y es Gary Payton. Gary Payton, que fue el último guard en ganar el jugador defensivo del año en el año 95-96 con los Seattle Supersonics. También fue 9 veces All-Star y llegó junto a Shawn Kemp a los Seattle Supersonics a las finales del año 96, que es últimamente perdieron contra el mejor equipo de la historia de la NBA, que fueron los Chicago Bulls. El pecho. Sí, pero... pero un momento, espera. ¿Tú estás diciendo que el mejor equipo de la historia de la NBA son los Bulls del 96? Claro que sí. ¿Quién puede ir a contestar lo que no completó el 73 y 9? Ay, pero los Warriors tuvieron, o sea, ¿estamos midiendo la campaña completa o solamente la temporada regular? Bueno, yo lo digo por no, estamos midiendo todo. Porque Okay. si nos vamos solamente a récord por la temporada regular, sabemos que los Warriors tuvieron un mejor récord y por eso son un mejor equipo. Pero en realidad, no, los Warriors estuvieron debajo en las finales de conferencia, casi perdían esa serie y perdieron las finales. Entonces, esa debilidad que se vieron en los Warriors, yo creo que no está a la par de los Chicago Bulls. Y continuando con lo de Gary Payton, él ganó campeonatos también con el Miami Heat y fue un intento fallido de un super equipo con los Lakers el año 2004. Pero le rindió sus frutos porque pudo jugar muchos más años en la liga. Y yo creo que también jugó con los Celtics para tratar de ganar otro campeonato, pero no pudo.
No, pero con los Celtics no había equipo para ganar campeonato cuando él estuvo ahí. Esos fueron los años bajos de Boston. Bueno, continúo con el número 40. Para mí fue un jugador que fue difícil colocarlo en una posición porque jugó en la era que considero que fue la era más floja, aparte de los años 40 y principios de los 50, que fue la década de los 70 en la NBA. La época más floja. En mi opinión, sí. Yo no lo considero así. Pero está La bien. época más floja de la historia de la NBA son los 70. En mi opinión, sí. Vamos a buscar, si queremos, un tópico que podemos hablar más adelante. Pero hay muchos, se han visto, o sea, hubieron muchos menos jugadores fuertes, pero parte de eso fue culpa de la ABA, porque muchos jugadores estaban en la ABA. Uh-huh. Por lo que digo que la NBA fue así. Y el jugador que me refiero fue un jugador clave para un equipo 2 veces campeón. Fue un jugador que ganó el MVP, ganó novato del año, ganó MVP de Juego de Estrellas. Y me refiero a Dave Cowens, que fue un jugador vital Dave Cowens. para los Celtics en esos años. Yo pienso que se te está saliendo el verde por las... Dave Cowens, el número 40. O sea, yo no estoy diciendo que la defensa no cuente, pero... No logró más por las lesiones que lo afectaron. Se tuvo que retirar temprano en los años 80. En el año 80, mejor dicho. Pero fue un jugador extremadamente bueno en la década de los 70. O sea, cumplió con todos los requisitos para ser considerado una superestrella y fue un jugador dominante. Y como dije ya, las cosas que logró anteriormente. Dave Cowens, ok. Ahora, hablando de los 70, yo solamente diría que si hay una época donde ha habido paridad en la liga en cuanto a campeonatos, es la época de los 70. Que tú encuentras que solamente 2 equipos repitieron campeonatos esa década, que fueron los Knicks y los Celtics. Después, todos los otros años, hubo equipos diferentes ganando. O sea, y eso fue antes. ¿Te imaginas? Y eso fue antes de que se unieran con la ABA también. Pero está bien, en algún momento vamos a llegar a un podcast donde vamos a discutir eso. Número 39. Para mí, aquí viene uno controversial quizás. Uno de los mejores point guards de la historia de la liga desde mi punto de vista. Número 39, jugador activo, menospreciado, pero también líder entre los jugadores. El hombre State Farm, Chris Paul. Para mí, número 39. CP3. Me quedo con CP3. Ya 10 veces todos estrellas, fue novato del año 2005-2006, hizo maravillas en New Orleans, luego fue a los Clippers, jugó muy bien. Lo único que me le dañaron el cambio a los Lakers, pero después de ahí, todo bien, una gran carrera de Chris Paul, a pesar de lo que pasó con Houston el año pasado, pero todo bien. Y para mí se ubica en el número 39 por su gran capacidad ofensiva y también de involucrar a jugadores. Y que dicho sea de paso, hay que reconocer, hay jugadores que han participado en el mismo equipo con Chris Paul, que cuando él está ahí son grandes, pero una vez ellos se van o él se va del equipo, baja toda la producción. Y yo pienso que Chris Paul por eso es el tipo de point guard puro, que también puede encenderse ofensivamente y anotar. Y me sorprende mucho que se haya mantenido por mucho tiempo a pesar de las lesiones, pero para mí se ubica en el número 39. ¿Consideras que hubiera sido campeón en los Lakers? Pero claro. Claro que sí. Pero vamos a ver, todavía tenemos que descubrir ese misterio de ese veto por parte del comisionado en aquel entonces, David Stern. Lo mismo que pasó con Alex Rodríguez para los Red Sox, pero ese es otro tema. Que hablamos de NBA. Entonces, yo considero de que lo que dijo Reynel en el 40 es muy aceptado. Dave Cowens es mi número 39 en la lista. Quiere decir que tú eres el cerrado. No, que ustedes respiran en parte, Harold, también por los Celtics de Boston. No, eso no es así. Mira, Dave Cowens tuvo la tarea de guardiar a uno de los mejores centros de la historia de la NBA. Digo, 2 en parte, porque Will Chamberlain y también a Kareem Abdul-Jabbar. Y siempre daba la talla. Entonces, él promedió 17 puntos por juego. Y uno de los datos más interesantes de Dave Cowens era que él trabajaba como taxista.
durante durante el off-season. Sí. Siempre ha trabajado como taxista. Entonces, tú lo veías jugando en la cancha y después tú lo podías ver taxiando en otro día. Hey, pero Entonces, Cowens. exactamente, no me imagino ese show. Entonces, él fue 2 veces campeón, jugó con uno de los mejores también, que fue Hondo, John Havlicek. Y creo que ese dúo llevó a los Celtics a ganar esos 2 campeonatos en esa década. Bueno, Muy bien. y dos de ustedes dicen Cowens. Yo estoy equivocado entonces. Velo analizando. Mi 39 ya se mencionó, Gary Payton. Solamente mencionar que para mí lo que lo diferencia, recuerda que mencioné algo de Allen Iverson, quiero hacer esa analogía, de Allen Iverson, que lo tengo más alto que... La blasfemia, No. que 46. No vengas ahora a tratar. No, yo no me estoy defendiendo con el punto de Allen Iverson, sino haciendo hincapié que mencioné en el video pasado que Allen Iverson no era confiable. Pero espérate, déjame hacerte una pregunta. Tú me estás diciendo aquí que Chris Paul es mejor que Allen Iverson. En mi opinión, sí. My goodness. Bueno, entonces... Bueno, mira, yo te voy a decir una sola cosa. Déjame terminar mi argumento. Déjame decirte una sola cosa. Cuando Chris Paul ha llevado un equipo a las finales por el sol. Bueno, ¿en qué década jugó cada uno? ¿Y en qué conferencia estuvieron? Bueno, Chris Paul llegó en como 5 años después que Allen Iverson llegó a la final. Ajá, pero quiero decir que en el tiempo de Iverson, que Iverson era pico, los equipos del este no eran tan fuertes como han sido en el oeste para Chris Paul. En estos años. Yo creo que también hay que ver lo que analizamos la semana pasada en principios, la calidad defensiva que había en los años de Iverson y la calidad defensiva que hay en los años de Chris Paul y la capacidad de generar por sí solo, Chris Paul no la tiene. Él sí la tiene. Nada más recordamos un tiro contra San Antonio, juego 7. Que ese año fue el año que pudieron llegar lejos, pero no sé qué le pasó al equipo. Pero nada, es un tema también para otro día. Matt Barnes siempre habla de eso, de que el equipo ellos mismos no se llevaba bien, por eso nunca llegaron lejos. Sí, en eso estoy de acuerdo. Pero lo que quiero decir que Gary Payton, a diferencia de Allen Iverson, sí era un jugador que, como vimos, fue el último que ganó jugador defensivo del año en su posición, que es algo que prácticamente inimaginable, sobre todo para la clase de centro que había en su época, que eran el tiempo dominante de centros, sobre todo altamente defensivos y sin hablar del ofensivo. Entonces, para mí eso, y además de que él tenía, o sea, en sus primes, sus mejores años, ¿quién era su mejor jugador? Shawn Kemp. Tuvo ahí a Detlef Schrempf, pero llegó ese equipo a las finales, a pesar de que en ese tiempo lo es también una conferencia fuerte. Y por eso lo tengo por encima quiero decir de nuevo, de Allen Iverson. Esa era mi opinión, porque es un jugador más completo en su prime. Y ganó un campeonato, obviamente. Ok, mi número 38 de la lista es otro point guard. Sé que quizás alguien que está cerca de mí se ofenda, pero mi número 38 de la lista es un hombre internacional nacido en Sudáfrica con residencia en Canadá, que hoy es analista deportivo para Soccer en TNT. Me refiero a Bleacher Report. Steve Nash, 2 veces MVP, Salón de la Fama, 6 veces, 8 veces todos estrellas, 5 veces campeón en asistencias de la liga. Un gran jugador que se echaba el equipo encima. Phoenix tuvo sus mejores años con Nash. También jugó bien en Dallas. Para mí, un gran jugador, y a pesar de que no le fue bien con los Lakers, me quedo con Nash en el número 38 de mi lista. No, ya Nash estaba muy viejo cuando llegó a los Lakers y las lesiones de la espalda del pobre lo acabaron y tenían demasiado hype esos años, ese equipo de los Lakers. Y creo que Nash, hubo un año que sí, hubieron 2 años que ellos pudieron llegar a las finales, como el año de que pasó con lo de Amare y lo de Robert Horry y todo el revolú ese que se armó, porque a Nash Robert Horry lo empujó y Amare
salió de la banca y todo eso, y también el año de que Kobe. Jason Richardson no hizo el box down, de que Kobe tiró un tiro loco, falló y vino con Artes y salió donde no existía y metió el tiro. No me recuerden esos momentos. Meta World Peace, baby. Bueno, no sé, Nash es su 38. Nash es mi 38. No, digo de Harold. Oh, bueno, mi 38 es Chris Paul. Yo sigo con Reynolds en esa parte de que Chris Paul es un jugador. El mejor point guard de los últimos, por ejemplo, de los últimos 10 años. Es un point guard. Pues debatir. No, yo estoy diciendo como point guard, no espera. como tirador, como su juego de point guard. O sea, tú estás hablando de un point guard natural. Exactamente. No de la posición. No de la posición, sino su juego natural como point guard. Point guard un point guard de raza. El people. Bueno, él es un jugador que lleva, donde quiera que va, él eleva al equipo a llegar a los playoffs. Pasó en New Orleans, ha pasado en los Clippers, que los Clippers, como que dicen, no eran nadie antes de llegar. En Houston, él llevó a ese equipo casi a derrotar a los Golden State Warriors. Y también este año que todo el mundo decía, no, que está viejo acabado y todo lo demás. Él todavía en Oklahoma sigue siendo un All-Star y ha demostrado que jugando en equipo y enseñando, sé que hace muchos berrinches y es un jugador que muy pocos le gusta estar con él por la forma como él trata a los jugadores, pero él es un buen líder porque siempre llega a sus equipos a los playoffs y aunque no ha podido llegar a las finales, pero yo sé que pronto si él continúa haciendo su liderazgo de esa manera puede llegar a la final. Entonces tú estás diciendo que si él no se lesiona contra los Warriors, le gana. No dije eso, pero él Porque yo digo que sí. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Yo no. Okay. Recuerden que Iguodala tampoco estaba jugando en esa serie, como quien dice. Ok. Muy bien. Mi 38 ya fue el 38 de Reynolds por igual, es Steve Nash. Solo quiero agregar que para mí él en esta época había sido mucho mejor. Claro. Y que él es la razón por la cual tenemos en conjunto con Mike D'Antoni y podemos agregar a Sean Marion y a Mario, que es la razón por el estilo de juego actual de la NBA. O sea, todo cambió a partir de él, del dominio del balón de él, de cómo distribuye el juego. O sea, y no solo eso, él dijo recientemente... un factor de cambio también. Sí. Él dijo recientemente de que si él hubiese imaginado cómo iba a evolucionar la liga, que él hubiese tirado más tiros, hubiese tirado más tiros de tres. Que él tenía un gran porcentaje de tiros de tres y creo que como juega los Warriors, él en sus tiempos de Phoenix podía haber jugado mejor, así como anotador. Así es, y considero que Nash tenía un muy buen tiro de media de igual manera y era un experto también hacia la canasta. Bueno, mi próximo en la lista, mi número 37 es el campeón actual de la NBA, el MVP actual de la NBA en cuanto a las finales, 2 veces campeón, jugador defensivo del año ya 2 veces, líder en robos en 2015, el hombre franquicia, Kawhi Leonard. Ese es mi número 37, me quedo con él, el hombre sigue escalando, creo que va a seguir escalando en la lista. Sé que ha habido mucha controversia con el manejo de sus minutos este año por parte de Doc Rivers, pero creo que Kawhi Leonard ha sido un top 5, sin lugar a dudas, en los últimos 7, 8 años en la NBA, porque hay que ver ambos lados de juego, y me quedo como el número 37 ya en la historia de la NBA para mí, Kawhi Leonard. Ese es el jugador que estaba mencionando, Reiner, que no esté en tu lista. No, no puede ser. Mi número 37 era uno de mis jugadores favoritos en los años 2000. Es Tracy Lamar McGrady. T-Mac. Es un Hall of Famer.
También ganó el Most Improved en el año 2000-2001. Cuando estaba en Orlando, también fue 2 veces scoring champ. Fue los Juegos de Estrella 7 veces. Las lesiones lo acabaron a temprana edad, lamentablemente. Él sufrió mucho de los pies, de los tendones y todo eso. Y eso hizo que su desempeño como jugador bajara, pero tuvo la oportunidad de ganar un campeonato con San Antonio, el año de que Ray Allen metió el tiro más importante de la NBA. De la historia de la NBA. Exactamente, y pudo ganar ese campeonato. Lamentablemente nunca pudo por él mismo pasar de la primera ronda de los playoffs. Para mí es algo importante, que por sí solo no pudo en su prime. Bueno, y yo quisiera agregar, yo era fanático de T-Mac, y ustedes lo saben, cuando jugábamos NBA Live. Yo cogí Houston un año por T-Mac y McGrady no está en mi lista. Yo pienso que McGrady fue sensacional, pero por muy poco tiempo. Y eso le afectó en mi countdown. Si hubiésemos hecho el top 60, o sea, los primeros 60, él estuviese ahí. Pero entre mis primeros 50 no está McGrady. Ni su primo tampoco. Y algo también que mencionaba de McGrady, o sea, le fue extremadamente difícil pasar de la primera ronda, pero el año que sí pudo hacerlo, también se había afectado por lesiones en su equipo, que fue en el año 2007-2008. Que ellos pudieron haber llegado mucho más lejos en más años, pero por el mejor teammate que llegó a tener en su prime, que fue Yao Ming, se la pasaba tanto tiempo lesionado y eso también lo afectó a él como así es. Su reputación. No, Yao Ming y él era hospital andante. Ellos dos se soñaban jugando y amanecían lesionados. No, pero es que Yao Ming, para el tamaño que tenía, era difícil poder aguantar todo el peso también. Pero yo creo que McGrady, su prime, aunque fue corto, fue muy bueno. Incluso Kobe Bryant siempre decía que era uno de los jugadores más difíciles de alcaldía. Sí. Sí, Kobe dijo que era la competencia más grande y más férrea que él tenía en sus años de prime. Y decir también que yo quiero despejar dudas aquí. Para mí, McGrady y Carter no hubiesen ganado juntos en Toronto, porque todo el mundo dice, si se hubiesen quedado juntos, no ganan en Toronto. Por la forma de ser de Vince Carter en ese tiempo. Ahora Vince Carter es un hombre bueno y tranquilo y que todo el mundo lo quiere. No, pero Vince Carter era muy arrogante. Demasiado, y por eso McGrady se fue su propio primo y no iban a ganar. Y el mismo Carter dijo en una entrevista que los últimos 2 años que él estuvo en Toronto, que después dijo que fue un misquote, o sea, que lo sacaron de contexto, él dijo que él no jugaba duro. Entonces, eso se lo podemos preguntar a Ben Simmons, que yo sé que él lo tiene claro. Tu número 37. Y también en el 97. Dime, Harold, ¿Sí? perdón. En el 97, hablando de los Bulls, que el general manager quiso decir que pudo cambiar a Scottie Pippen por Tracy McGrady en el draft. Sí. Recuerdo. Entonces, continuando con mi número 37, voy a mencionar otro jugador que tampoco le va a caer bien a Reynolds. Es un jugador que ganó 3 campeonatos, ganó 6º hombre del año en 2 ocasiones, triple juego de estrellas. Está en la lista más alta. Sobreestimado. Aquí quise poner a Kevin McHale. No tiene mejores números porque Kevin McHale jugó al lado de otros jugadores que eran máximos anotadores y reboteadores, como era el caso de Robert Parrish y Larry Bird, pero pienso que por su dominio, e incluso si no le preguntamos a Charles Barkley, que fue un contrincante fuerte de él en esos años, de lo fuerte que era enfrentar a Kevin McHale y esos hombros maquiavélicos que tenía. No, en el año 86, 87, después que ganaron el campeonato, él sufrió una lesión muy fuerte y eso lo dejó cojo para toda su vida. Y por eso esa él es mi siguió pregunta. jugando con la lesión. Estamos hablando que el prime de McGrady fue corto, el prime de McHale también fue corto, y si lo hubiese jugado en un equipo malo, fuese una especie de Draymond Green ahora mismo. No vean con él. ¿Tú has visto el footwork de Kevin McHale? Nah. Draymond Green hace eso.
Nah. footwork, defensa. O sea, ese hombre estaba en todos los equipos defensivos en sus años de prime. Y además ofensiva tenía que era comparable con cualquier jugador de la época. La NBA en ese tiempo era estática, eso le ayudaba a él también. Era de gente grande en el poste bajo y hacer el trabajo ahí. Bueno, adaptamos cada jugador a su época. Vamos a avanzar con mi número 36. Mi número 36, yo creo que fue mencionado ya, así que no voy a abundar con él. Es Rick Barry. Creo que uno de ustedes ya lo mencionó en el episodio anterior. Así que me quedo con Rick Barry como mi número 36 en la lista, el papá del clan de los Barry, campeón en el 75 con los Warriors y un jugador muy, que ha sido muy marginado, pienso, en la liga y no ha sido estimado al valor que él se merece. Yo continúo con mi número 36, es Dominic Wilkins de Human Hall. Creo que sus batallas con los Celtics y los Bulls y todos esos equipos del este en los 80 y a principios de los 90 fueron desestimadas porque él nunca llevó a los Hawks lejos en los playoffs. Ese fue mi número 45. Sí, pero creo que su demostración como jugador y todo lo que hacía en la cancha, él llevó a su equipo lo más lejos que pudo con los jugadores que tenía alrededor de él. Muy bien, entonces, continuando, mi jugador también se mencionó en este número 36, que fue Jason Kidd. Mencionar también, al igual que Nash, que para mí Jason Kidd en esta época hubiera sido Michael Jordan, por todas las habilidades que tenía y sobre todo ya en la parte de su carrera que desarrolló el tiro de tres, ya que no era su tiro más efectivo. Su fuerte. No Jay. Lo fue desarrollando y pienso que merece un jugador todo defensa, casi en todo su prime, ofensivamente, deja poco de qué hablar. Muy bien, mi número 35 es el Houdini del tabloncillo. Yo no, o sea, porque yo no sé de los Celtics, yo no voy a odiar a un gran jugador que fue un factor de cambio, el hombre que comenzó a hacer flashy moves como point guard y fue muy bueno, ganó muchísimos campeonatos. Un total de 6 campeonatos, 8 títulos de asistencias. Me refiero a Bob Cousy de los Celtics. Fue mi número 41. Salón de la Fama, y ahí lo dejo porque a eso iba a apuntar que tú lo habías mencionado anteriormente. Entonces, mi número 35 es un jugador que no se ha mencionado. Es Clyde the Clyde Drexler. And look out below. Él fue un Hall of Famer, fue 2 veces a las finales en Portland, no pudo ganar contra los Bulls ni contra los Pistons en 90 y en 92. Gracias a Dios lo cambiaron a los Rockets en el segundo ahí está la año serie de su 92. campeonato y pudo lograr. Exactamente, eso mismo lo estoy viendo. Y ahí pudo ganar su campeonato, fue 10 veces All-Star. Un jugador que por él no draftearon a Jordan en Portland y decidieron escoger a Sam Bowie. Y creo que por todo lo que hizo en la liga en su tiempo, su tiempo en Portland, fue como quien dice, por lo que lo escogí como mi número 35. Bueno, continuando, mi jugador 35 es un jugador de las primeras estrellas de la liga, fue Dolph Chase. Dolph Chase fue un jugador ampliamente dominante en su época, a diferencia de los conocidos de George Mikan, a pesar de que llegó en el año 49, se pudo mantener hasta los años 60 teniendo buenos números, lo que indica que él se mantuvo a pesar del aumento del talento de la liga. Fue un jugador que ganó MVP, Juego de Estrellas, ganó títulos de reboteador, ganó títulos de porcentaje de campo, tiro libres, entre otras cosas, y considero que es apropiada esta posición. Bueno, él no está en mi lista de los 50, pero creo que es una selección muy apropiada, la de Dolph Chase. No, es muy buena, o sea, porque yo no la haya seleccionado significa que no haya sido buena. Para mí me parece muy, muy buena. Yo no voy a abundar mucho en mi siguiente jugador porque se acaba de mencionar. Mi número 34 en la lista es Clyde Drexler. Así que me quedo con él debido... ¿Perdón? Ese es mi 34 también. Ah, bueno, pues ya, Reynel y yo estamos de acuerdo. Ese es nuestro 34 y creo que Clyde Drexler se merece ser considerado como uno de los mejores
40 o 35 de la historia de la NBA. De él solo mencionar que él fue el jugador que podemos considerar el mejor shooting guard, aparte de Jordan, en toda esa época. Y ha sido marginado también porque por los datos de Jordan, todo era sobre Jordan. Claro. Y siempre fue el segundo mejor y fue campeón con Houston, como recuerdo. Y que llevó a Houston, que fue, o sea, no lo voy a decir que lo llevó por sí solo, pero gracias a él llegaron, a pesar de ser ese tan alto equipo, el seed, que fue un six seed, lo llevó a final y a ganar campeonato, a pesar de que ese equipo todo el mundo ya lo daba por dado. Sí, eso es cierto. Bueno, yo continúo con mi pick, el número 34, ¿verdad? Sí. Va a ser algo controversial, ya que lo tengo, creo que ustedes digan no lo tengo muy alto, pero creo que Julius Erving, yo solamente estoy cogiendo sus años de la NBA, ya que estamos de la NBA, es uno de los jugadores favoritos de todos los jugadores de los 90, de los 80. Él, como quien dice, fue que cambió el baloncesto a un nivel mundial por sus acrobacias, su forma de jugar baloncesto, un poco estilo callejero, un poco estilo que hacía cosas que más nadie podía hacer en la cancha, pero llegó en una etapa de su carrera muy adelantada ya a la NBA. Y por eso lo tengo en esta posición tan alta, el número 34. Fue campeón también con los Sixers en el 82. Ganó con Moses Malone. Y por eso lo puse en esa posición. No, y fue una figura generacional, Dr. J. Y eso hay que considerarlo. Y sus años fueron maravillosos, tanto en la ABA como en la NBA. O sea, el hombre llegó... Antes de Jordan. ¿Perdón? No, todos los jugadores lo tenían... Sí, exactamente. Todos los jugadores en ese tiempo, Scottie Pippen, Clyde Drexler, todo el mundo decía que a quién tú admiras, el Dr. J. Charles Barkley, Dr. J. Todo el mundo era Dr. J. Lo que pasa es, como jugó tan poco tiempo en la NBA en su prime, yo no lo consideré como uno de los mejores 15 o 20. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como _Ataque Pod, Facebook también lo mismo, Ataque Pod. También nos pueden seguir aquí suscribiéndose, comentando, dándole la campanita, denle like a este video y también nos ayuden en Patreon con un solo $1 por cada episodio. Pueden mantener este podcast vivo para que así podamos seguir trayéndole más episodios tan interesantes como este. Así que Reynolds, tu jugador número 33, ¿cuál es? Mi número 33, esta ha sido mi lista de los point guards aparentemente, porque hasta ahora yo he mencionado a Chris Paul, he mencionado a Steve Nash, a Bob Cousy, y ahora yo voy con otro grande de los grandes, John Stockton. Mi número 33, me quedo con Stockton. Y esa reacción. Hall of Famer. Yo voy a comentar sobre eso cuando yo lo mencione. Hall of Famer, 9 veces líder de asistencia de la liga, fue a 2 finales consecutivas, y no porque lo llevaron, porque mucha gente solamente piensa en Malone. Stockton fue clave para todas las corridas de Utah, y desde que Stockton llegó a Utah, fue un hombre que cambió absolutamente todo ahí. Y por eso para mí es Salón de la Fama. Promedió 10 asistencias y media por partido en toda su carrera. Y fue un excelente tirador de 3. Terminó tirando para 38% desde el arco en toda su carrera. Excelente tirador de libres también. No al estilo Steve Nash, pero fue muy bueno. Y también fue un jugador que en el clutch resolvía defensivamente y ofensivamente, especialmente en playoffs. Y considero que John Stockton, por esa razón, es mi número 33. Y hay gente que solamente observa las asistencias, pero no pueden olvidar que Stockton era un jugador pequeño, 6'1", pero era un jugador completo. Él te defendía a quien sea que hubiese que defender, y él hacía un excelente trabajo también, mejorando a su equipo y ayudando a sus compañeros, de manera que me quedo con John Stockton. Recientemente vi un video de él como el Dream Team del 92. Estaba en Barcelona andando en la calle con su familia y nadie lo reconocía.
Parecía otro ser humano más ahí en Barcelona. Entonces, también otra cosa muy importante de las asistencias de John Stockton es que no es porque él sea mejor o peor jugador, solamente es un dato de Utah, que Utah suele hacer eso con sus números, que es que los que llevan las estadísticas en Utah inflan un poco los números, y por eso algunas veces le daban algunas asistencias que no debieron ser asistencias. Pero de todas maneras, es un excelente jugador, tiene prácticamente todos los récords de asistencias, o sea, acumuladas en una temporada, porque sabemos que Scott Skiles es que tiene el récord. Sí, 30 asistencias. Cantidad de asistencias en un partido, pero Stockton, para mí es un hombre humilde, el hijo no sacó nada de él, al igual que los hijos de Jordan, pero considero bueno, que el hombre... él llegó a la liga. Bueno, llegó a la Claro. NBA. Y es un hombre también con un nombre artístico. Y, o sea, se adaptó muy bien ahí al ambiente de Utah. Yo John, considero que a pesar del comentario de que inflan los números, yo no creo que pueda haber una diferencia de 10,000 a 15,000 asistencias como la que él tiene por el inflamiento de los números, que además se supone que 41 juegos a la temporada no se juegan en casa y entre otros factores, pero no creo que eso sea muy buen punto. Para mí, John Houston Stockton es el número 33. Yo continúo con lo mismo de Reynolds. En este caso, en vez de ser point guard, parece que yo elegí todos los move forwards de 40-31. Yo continúo con el reigning Finals MVP, que de Club, Kawhi Leonard, ya Reynolds habló sobre él. Es un jugador que cambió franquicias. Volvió a Toronto, fue a Toronto, ganó campeonato allá. No quiero decir que solamente fue por él, porque el equipo de Toronto es muy bueno. Sin él o con él, es muy bueno, pero él le dio ese extra que necesitaban para ganar el campeonato. Sencillo, sin él no ganan. No, sin él no ganan. O sea, como Pero los Bulls sin Jordan. Lo que le pasó fue, claro, fue un equipo bueno, pero no le falta ese, para llevarlo, como dicen los gringos, over the hump. Sí. Bueno, mi 33 ya se mencionó por igual y yo sigo con la temática de los point guards igual que Reynolds. Aquí es Chris Paul. No voy a mencionar mucho sobre él, sino que considero que ha sido un Chris Paul mejor que Allen Iverson. Muy persistente. Más completo. Te vamos a seguir atacando hasta que lleguemos al número 1, creo yo. Pero nada, muy bien. Mi número 32, me despego un poquito de la temática de los point guards y me voy con un hombre que ya se mencionó, pero fue accidentalmente. Quizás ustedes no lo tienen en su top 50, pero yo sí lo tengo. Para mí fue totalmente sobreestimado en toda su carrera. Pienso que en Milwaukee fue muy bueno, en Seattle fue bueno, en Boston fue bueno. Y yo sé que se recuerda por ese tiro en Miami, pero yo me quedo con Ray Allen en el número 32 de mi lista, por su capacidad ofensiva. Si Ray Allen hubiese jugado en esta época donde estamos ahora, Ray Allen fácilmente te promedia 23, 25, 27 puntos por juego durante 5 temporadas consecutivas. En tu opinión, ¿mejor tirador que Curry o que Thompson? Que Curry no, que Thompson sí. Desde mi perspectiva. Para mí, Curry no tiene precedentes. No, sin lugar a dudas. Así que el mío es solo el Hall of Famer Ray Allen. Ganó 2 títulos. Milwaukee llegó a la final de conferencia en 2001 por él. Yo sé que ahí estaba Gary Payton también, pero para mí llegó, no Gary Payton, Sam Cassell. Para mí llegó por él. Él hizo un gran trabajo. Lo cambiaron por Gary Payton. Exacto. Glenn Robinson. Glenn Robinson. Hizo un gran trabajo Ray Allen donde quiera que fue. Sé que su personalidad era conflictiva en muchísimos aspectos con el señor Jesus Shuttlesworth, como en su película, pero creo que muchos no estiman como deberían la capacidad de Ray Allen. Claro, no es un jugador completo, sino que me estoy inclinando hacia el área ofensiva ahora.
más que cualquier otro. Y que por cierto que en esa serie contra Filadelfia también hay teorías de conspiración. ¿Para que Iverson llegara? Sí. No creo. No creo. Bueno, te estoy diciendo la teoría que hay que tener la mente abierta. Porque hay que recordar que en la serie anterior, en las semifinales de conferencia de Filadelfia, se enfrentaron contra Toronto. Y si Vince Carter hubiese anotado ese tiro, la historia fuese diferente. En el juego 7, que falló el último tiro, y que todavía se le achaca el punto de que él fue a su graduación en la mañana en Carolina del Norte y luego viajó a Filadelfia y que eso lo sacó de ritmo y afectó al equipo. Si Carter encesta ese tiro a la chicharra, no estuviésemos hablando de Iverson en las finales o de Iverson sobre Tyronn Lue. O sea, nada de eso hubiese existido. Y pienso que Carter y los Raptors hubiesen llegado a las finales contra los Lakers. Claro, para perder contra los Lakers, pero hubiesen llegado. Sí, puede ser que sí, pero como dijiste anteriormente, Vince Carter no es feminista, pero como dijiste anteriormente, él no jugaba, él no daba el todo por nunca dio en su carrera el todo por el todo, Vince Carter. Bueno, yo no diría que nunca en su carrera. O sea, para mí, los años que él no dio el todo por el todo fue a partir del 2002. O sea, esa temporada 2002-2003, y él no quería estar ahí, se sentía irrespetado, había muchos conflictos, y entonces él decidió apagar el switch o turn it off. No, porque yo recuerdo muchos años de Vince Carter. Por ejemplo, en el Jersey él jugaba con Jason Kidd. Pudieron llegar lejos, pero él cuando quería jugar bien. Ese equipo le faltaba un centro. Sí, yo sé que sí. Ni Nenad Christish. Pero también, verá, él jugó en Phoenix, no fue lo que esperaban. Orlando llegó muy tarde, Dallas llegó muy tarde, y ya después de ella obviamente no ha sido... Pero nada. Yo pienso que cuando él comenzó a dar el todo por el todo, fue cuando él jugó en Memphis. Fue muy tarde. Y fue demasiado tarde ya. Ya su mentalidad había cambiado. Sí. Mi número 32 es la persona que cambió el baloncesto, que acabamos de hablar, es Allen Iverson. Es una persona que fue un trendsetter. Otra vez, a ver si alguien más lo escucha, porque... Pues fue un trendsetter. Fue una persona que influenció mucho a los niños, influenció a muchos jóvenes de su época. Cómo jugaba baloncesto, la ropa, el estilo, los headbands. Que se estableció la regla prácticamente por él. Sí, una regla de odio. Los tatuajes, la forma de las trenzas, toda esa imagen de básquetbol callejero, él estableció en la NBA. Practice. Incluso, we're talking about practice. I mean, we ain't talking about the game. We're talking about practice. Eso fue algo más que según él se sacó fuera de contexto. Bueno, lo que pasa es que Iverson, él le gustaba más estar con sus amigos que obviamente con los compañeros de equipo. Ese era el problema, que siempre andaba ayudando a un amigo de él, que no estaba con las mejores personas alrededor de él. Y eso hizo que el único año que él ganó el MVP, que fue el año que Larry Brown le dijo, mira, vamos, practica, come bien, haz todo esto correctamente, llega a tiempo. Ese fue el año que ganó el MVP. Ese fue el único año que él decidió jugar baloncesto 100% dedicándose al baloncesto. Los otros años él no le dedicó el tiempo como se lo merecía. Y no, pregúntale a Memphis. Y a Detroit. Detroit también. Y hay algo que me gustaría agregar, que pienso que quizá no tengo otro momento para agregarlo, es que se vio la diferencia de Allen Iverson y de su capacidad cuando salió de Denver, cuando lo cambiaron por Chauncey Billups. Cuando lo cambiaron por Billups, era el mismo equipo y ese equipo llegó a finales de conferencia con Billups, sin Iverson. Billups. Y perdieron de un equipazo. Los Nuggets perdieron fue de un equipito cualquiera. Sí, sí, o sea, esas finales de conferencia de 2008 fueron muy buenas contra los Lakers. Pienso que todo el mundo jugó bien y fue muy competitiva. No, ese equipo de Denver, por ejemplo, Nene, Kenyon Martin, Carmelo, Chauncey Billups, pues John Lennon yo creo que estaba ahí también ese tiempo. Ya se había ido en esos años. Ah, ok.
pero como quiera, ese equipo era muy completo de los Nuggets. Carmelo, de cuando llamo a Carmelo, sí que ya vamos a hablar de él. Hay que ver quién lo tiene en la lista. Así que anote esa. ¿Quién tendrá Carmelo Anthony en su lista? The Melodrama. Tan. Yo creo que ninguno. Bueno, el número 32, continuando ya para dejar a Carmelo atrás. Es un otro point guard. Yo no recuerdo, creo que usted no lo ha mencionado, que es Russell Westbrook. Russell Westbrook. The West Beast. Es un jugador de Stuffer Supreme. Tiene muchos enemigos. Pero hemos visto... El principal enemigo es el que tiene el jersey de Chicago puesto ahora mismo. Yo no soy enemigo de él. Yo creo que él infla demasiado los números. Eso es una cosa. Si fuera amigo. Pero podemos ver la comparación. Vámonos a los rebotes, que siempre hablábamos de Steven Adams. Steven Adams, los rebotes que tenía cuando él y sin él. A ver qué tan influyente. No tengo los datos en mente ahora mismo de cuánto es, pero no es la gran diferencia, lo que me indica que no era simplemente porque aparezca un video de que Steven Adams le hace un box out para que le coja rebotes. Eso no era algo común. Él se mata por sus rebotes, porque le gusta, quizá porque le gustan esos números, pero lo hace y son rebotes importantes, además de todo lo demás que hace. Y ahora él no juega con Steven Adams y su estilo de juego no ha cambiado y sus números, claro, no van a ser los mismos porque está con Harden, pero no están tan lejos de como estaban en Oklahoma. Y definitivamente ha callado muchos críticos porque ya las personas por analytics lo habían descartado, y definitivamente Houston este año, si continúa la temporada, son equipos que va a dar mucho de qué hablar. Y Houston este año también es un equipo que ha intentado establecer un nuevo formato de juego, y pienso que eso también lo ayuda de cierta forma con los números por el pace que tienen que mantener. Pero no, y también el sistema de Antonio lo ha ayudado mucho. Juega defensa, hubiera ganado el campeonato, en mi opinión, si Kevin Durant se hubiera quedado. Claro. Y si Harden se hubiese quedado también, y si no se vuelven locos en la serie contra Oklahoma, donde estaban arriba 3-1. Y si Klay contra Golden State. No se vuelve loco. Muy bien. Si no le pagan a Kendrick Perkins en vez de pagarle a James Harden. En ese tiempo todavía la mentalidad era, es importante tener un centro. Eso todavía era la mentalidad en ese tiempo. Y no, pero yo... Sí, Reynolds. Que tengo un spoiler alert, solamente para comprobar algo. O sea, en mi lista está un poco más arriba, es decir, más cerca del número 1, pero no muy lejos de lo que tú has puesto a Russell Westbrook. O sea, que en el próximo episodio entrará Russell Westbrook en mi lista. Pero la pregunta del millón es, ¿está Russell Westbrook en la lista de Harold Rodríguez? Claro que sí. Yo no soy un hater tan grande. Yo tengo más alto que él. ¡Hater! No es un hater completo. No, yo soy realista. Russell Westbrook es uno de los mejores jugadores de la liga en este momento. Y a pesar de que no me gustaba el par de él con Durant, que es mi jugador favorito, veía que él quería protagonizar todo el tiempo. Él era el líder vocal del equipo de los Thunders. Durant no le gusta hablar, no una persona así que le guste ser líder solamente es por hecho, él trabaja por hecho. Entonces, él en los momentos cruciales de los juegos, él quería la bola, él quería hacer todo y le salía mal. Entonces, es algo que yo veo como que le quitó que él no tiene el clutch gene como lo tenía Durant. Más, bueno, él ha metido muchos tiros. Yo no tengo no te entendemos. Pero hay muchos tiros que le ha encestado para ganar partidos. La capacidad... Sí, eso sí, pero cuando tú eres solo en Oklahoma, tú haces todo lo que te hacer esa oportunidad 100 por sí. Pero si fuera, cuando estaba Durant con él no metía mucho de esos tiros. La capacidad canastera de Kevin Durant la tienen muy pocos seres humanos. En la historia de la humanidad.
O sea, Por eso mismo digo que esas posesiones en los tiempos cruciales deberían dársela a Durant. No todo el tiempo, obviamente, porque hay veces que Westbrook está más abierto y hay que buscar más jugadores en ofensivo que esté más Pero abierto para ahí, intentar los puntos. ahí interviene algo que para mí le quita a Durant, que es que a Durant le falta liderazgo y le falta exigir de que en esos momentos a él le den la pelota. Sí, a él le falta liderazgo, eso lo sabe todo el mundo. Que yo no le Él echo la tiene culpa a Westbrook, la culpa ahí es de Durant. Si tú no quieres la pelota en tiempos cruciales, pero yo te aseguro que si Durant la hubiese pedido en los momentos cruciales, Durant siempre el coach, que fuera Scott Brooks o fuera Billy Donovan, quien sea, se lo hubieran dado la pelota. pero yo creo que Oklahoma, claro, con Harden, Westbrook y Durant hubiesen ganado. Y Vaca. Y llegaron a una final. Y sin Harden también hubiesen ganado si hubiesen permanecido juntos. O sea, yo no estoy criticando su movimiento porque se puede ir para donde él quiera, pero si tú tienes al equipo campeón y le estás ganando 3-1, significa que hubo ajustes que tú no hiciste en una o dos jugadas que no te permitieron llegar a la final y ganarla. Entonces, ¿por qué el año que viene tú no lo intentas si tienes el mismo núcleo de jugadores y tu equipo archirrival va a tener el mismo núcleo de jugadores? O sea, ya se van a conocer, o si no, pregúntale a Detroit y Chicago en los años finales de los 80s y principios de los 90s. No, y también Detroit del 2004-2005, que fue con el mismo, como que tiene ese mismo equipo a la finales contra San Antonio. Yo ahora me quedo con mi último pick de este episodio y les agradezco a todos por estar ahí. Recuerden que en los comentarios ustedes pueden decirnos en que no están de acuerdo con Harold, ni que están de acuerdo con Reiner, ni que están de acuerdo conmigo y que todo va a salir bien. No. En serio, hagan sus comentarios, hagan su lista para que podamos interactuar porque pienso que tenemos mucho en común en nuestras listas, menos... Allen Iverson número 46. Ya, hablemos. Supéralo y adéntralo en ti. Insuperable. Mi número 31 ya se mencionó, es Dr. J. Lo que más me impresiona de Dr. J fue su capacidad en ambas ligas, tanto en la ABA como en la NBA. 5 veces todos estrellas en la ABA, 7 veces en la NBA. Llevó a su equipo a las finales, ganó en el 83 con los Sixers, 16 veces fue al All-Star. Ya sabemos su capacidad de donkeador, fue un factor de cambio, fue un hombre generacional por completo en esos años 70 y principios de los 80. Así que yo considero que ya estoy de acuerdo en este sentido con Harold, con mencionar a Julius Erving, The Doctor, en el número 31 de mi lista. Yo continúo con una persona que ya Reynolds comentó sobre él, es John Stockton, es mi número 31. También lideró la liga 2 veces en robos, que eso es algo que hizo muy importante, que no solamente era pasar la bola, estar en los momentos claves, y también tenía una muy buena defensa, lo que lo ayudó a llevar esos equipos de Utah siempre a estar en los playoffs. Tuvieron muchas oportunidades de llegar a las finales antes del 96, 97, 97, 98, pero ellos desaprovecharon oportunidades, como una vez fue Seattle. Parece que ellos no podían jugar contra Seattle, porque cada que jugaban contra Seattle perdían. Jugaban contra Houston, también perdían. Cuando Charles Barkley estaba en Phoenix también perdían. Parece que esos matchups de el power forward o una persona como que fuera más atlética que Karl Malone lo desbarataban el núcleo del equipo en estos momentos. Bien, antes de mencionar el jugador 31, estoy buscando aquí los numeritos que hablamos de Steven Adams, comparando el año pasado con este año. El año pasado él promedió 9.5 rebotes y este año él está promediando 9.4. Nada. O sea, que está igualito. Sí, pero tienes que notar que hay más jugadores. Él está jugando menos minutos este año, está promediando 5 minutos menos por partido, pero eso ya parte bien de lo que viene la transformación en la NBA, porque le falta lo que todo el mundo quiere, que es un tiro que pueda cambiar el juego.
No, y también sabemos que Steven Adams no es el jugador más atlético de la liga y que ya tiene una buena cantidad de años también en la liga. O sea, él tiene 8 años en la liga. Recuerdo. Muy bien, entonces en mi pick número 31 es un jugador que ya también se mencionó, llegó a 2 finales, los años 90, y en ambas finales enfrentó a un jugador de su posición que era, obviamente, en la lista de nosotros mejor que él, que fue Patrick Ewing. Ya no voy a mencionar muchos datos, pero sí fue un jugador emblemático y que modificó mucho el juego. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por presenciar nuestra lista desde el 40 hasta el 31 en este hermoso episodio que tuvimos aquí. Entonces decimos que se suscriban a este canal Contraataque y también que nos sigan en nuestras redes sociales como en Facebook, en Instagram. También nos pueden escuchar en Stitcher Radio, en iTunes y en Spotify, en todas las plataformas digitales, para que nos den apoyo. Y también recuerden ayudarnos en Patreon con $1 por episodio, para que así podamos mantener este podcast vivo. Así que desde el equipo de esta República Dominicana, Harold Rodríguez los despide a todos ustedes de Contraataque, el episodio número 2.